boletas y las facturas nacionales. Acuérdese que la factura de exportación o a las DUS no se le calcula IVA, ¿cierto? A la venta hacia afuera no se le calcula IVA, sino que solamente a la venta interna, ya sea con boleta o factura, porque ahí es una obligación. Mientras que en el crédito fiscal, las compras con boletas no dan derecho a IVA crédito fiscal. Ahí se habla de recuperabilidad. ¿Se acuerdan o no? Débito fiscal, obligación. Por eso participa todo, menos la exportación, porque no tiene IVA. No cumple con la territorialidad. En la adquisición, acá el alcance que hay que tener, esta queda fuera, o sea, la sacamos. No nos sirve. Y de la documentación que nos sirve como crédito fiscal, ahí dice qué valor. 260. No, perdón, acá 295. Y es porque a esos 300 le estamos sacando 5 millones que son el tema de la mantención de un vehículo. Y todos los gastos del vehículo inicialmente siempre son rechazados. Y esta cuestión conversa la ley de la renta con la ley del IVA. Si el gasto es rechazado, el IVA de ese gasto no se puede utilizar, ¿cierto? Si el gasto es aceptado, el IVA de ese gasto se puede utilizar, ya sea al 100% o proporcional. Eso depende del destino, no de la compra, acuérdense, del destino. Una vez que determinamos el débito y el crédito fiscal, ¿qué es lo que tendríamos que hacer por orden natural de cosas? Hacer la liquidación de IVA, ¿verdad? ¿Cuál sería la liquidación de IVA en este caso? Remanente, dice Nicolás. Alejandra también, segura. Nunca la había visto tan segura. No, porque yo tengo más débito que yo digo que iba a pagar. Estoy desarrollando la estructura. Chiquillos, en este tipo de ejercicio es casi de perogrullo que les debería dar siempre, o en la mayoría de los casos, remanente, porque si tenemos IVA a pagar, no tiene sentido una devolución, ¿cierto? Porque por un lado tengo que pagar, pido, pero lo que pido después lo voy a tener que reintegrar, ¿cierto? Poco se hace eso en todo caso. El IVA de la exportación es atractivo toda vez que la empresa tiene remanente, es decir, que se dedica en un 51% o más a exportar en lugar de vender en el territorio nacional. Porque si vende más en el territorio nacional va a generar más débito. Si vende más hacia afuera va a generar más crédito y menos débito. Y ahí va a tener remanente. ¿Ya? Chiquillos, ojo con esto porque el cálculo no es igual que en el caso del IVA del artículo 27 bis. ¿Ya? No es lo mismo. Lo primero que hay que hacer siempre es determinar débito fiscal, crédito fiscal. Hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? ¿Dudas? ¿Nadie tiene preguntas? No. Una vez que ustedes determinan el débito fiscal, le restan a ese valor el crédito fiscal y tienen la liquidación de IVA, a pagar o remanente según sea el caso. Toda vez que haya remanente, ese remanente lo vamos a entender también como una especie de tope en la solicitud que puedo pedir. O sea, si tengo remanente 25 millones, ¿podría pedir 30? No. Salvo, que no lo hemos visto, tampoco han preguntado en el caso de, aquí siempre, o en la mayoría de los casos, se genera remanente. Entonces vemos un mes en el que se genera remanente, pero ¿podemos tener un mes en el que tengamos remanente de arrastre? Claro que sí. Y ese remanente de arrastre en la liquidación del mes tiene un cálculo especial, porque también está sujeto a una especie de devolución. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer el artículo 1 del Decreto Supremo 348. Anoten eso ahí. Leer el artículo 1 del Decreto Supremo 348. Ese artículo habla del procedimiento de la devolución del IVA exportador. Y
Y ahí me dice que hay que hacer en el caso de que yo en el mes anterior tengo remanente y ahí tengo que actualizar ese remanente. ¿Ya? ¿No se puede repetir de nuevo el decreto? Si no lo- 348. Ya. Chiquillos, una vez realizado la liquidación de IVA y tenemos remanente, ¿es posible pedir IVA exportador, no? ¿Es posible, no? ¿O tenemos que ver? Tenemos que ver, pues, ¿qué es lo primero que tendríamos que ver? Y a ver, ¿a qué corresponde? Lo que hay que hacer es ¿Cuánto tiene? determinar el porcentaje a que puedo pedir devolución. ¿Y cómo determino ese porcentaje? ¿Daniela? No me acuerdo. ¿No? ¿Elizabeth? ¿No? Tampoco. Lo vemos. Ese porcentaje se determina siempre ponderando la exportación del mes sobre el ingreso total del mes. Entonces acá resolvamos el tema. ¿Cuántas son las exportaciones del mes? 380 millones. ¿Y cuántos son los ingresos totales del mes? 640. 640. O sea, los datos están ahí, pero a pedir de boca. La formulita era la exportación como numerador, exportación como numerador y abajo como denominador la venta o el ingreso total. Entonces, boletas, ¿esto es exportación o es nacional? Nacional. Nacional. Factura de exportación de Perogrullo, exportación. Entonces 380, adelante, 380 en el numerador y la sumatoria de todos mis ingresos, obvio netos, ya de todos mis ingresos netos, abajo como denominador. ¿Cuánto nos da ese porcentaje, chiquillos? 37. 58, 59, como 30 y algo. ¿Se aproxima el segundo? No. Entonces 37. 380. Acuérdense que la regla es con 2 decimales y el tercero no aproxima al segundo. Esa regla la colocamos de forma transversal porque Sí. hay veces que en este caso todavía no lo encuentro en realidad, no lo he buscado, pero hay un tema que dice que se utiliza un decimal solamente. ¿Ya? Pero para no confundirnos con la proporcionalidad, con el 27 bis y con el 36, vamos a aplicar esa misma regla. 2 decimales y el tercero no aproxima al segundo. Pero son 200 más los 60. Entonces uno solo. 2 decimales. Que son todos los ingresos. ¿Son todos los ingresos? Profe, son todos los ingresos, ¿cierto? Claro. Hasta las boletas, Y el todo. tercero Todo, no todo, solo. todo, todo. ¿El tercero no aproxima al segundo? Exactamente, ahí está el tema. 380. Ah, Eran 380 la venta de exportación, 640 es la venta total, y lo que hay que hacer es dividir. Y en la división siempre en la calculadora le va a dar un número más largo. Y usted toma los dos primeros números. No importa si el tercero es 5, si el tercero es 4, si el tercero es 9, no importa. Los dos primeros números. ¿Vale? Después de la coma. Sí. Sí. Ahí yo le puse ahí 3 decimales en realidad, pero el tercero es para demostrar que el Excel está tomando un cero. Multiplícalo por 100. ¿Ya? Por 100. La formulita es, ¿Es en igual? este caso, la que está en pizarra. 50. La exportación sobre la venta total. ¿Qué es lo que me dice esa fórmula? Esa fórmula me dice cuánto es la participación de tu actividad de exportación en toda tu actividad comercial. Es decir, en qué medida te dedicas tú a exportar respecto de los ingresos que tienes. Y acá dice que la persona gana en el mes, o ganó en este caso, 640 millones de pesos, netos, sin impuestos incluidos. Y de esos 640 millones, aproximadamente un 60% equivale a exportación. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, la misma participación de la exportación, vamos a poder solicitar el IVA, el crédito fiscal del mes. Entonces, primera diferencia, porque el porcentaje determinado no se aplica al remanente. ¿Ya? Y eso pasa en el caso del 27 bis. El 27 bis me dice que yo puedo recuperar el IVA, pero del remanente que me vaya quedando. Acá el tema me dice que yo puedo recuperar el IVA de las compras que yo haya destinado a exportación. ¿Vale? ¿Preguntas con eso? Las fórmulas son diferentes. ¿Eh? ¿Preguntas? bueno, escuché lo que dijo, profe. Lo repetimos. La fórmula en este caso, lo único que quiere decir una fórmula en realidad es
cuánto participa el numerador por sobre el total. Y acá lo que está diciendo es que la exportación participa en un 59% respecto de todos los ingresos. Y en esa misma medida es que la ley permite recuperar IVA del crédito fiscal. En el otro caso, permite recuperar IVA del remanente. Ya, para que no se confundan con la fórmula o a qué valor se le aplica el porcentaje. Si hablamos del 27 bis, el porcentaje se le aplica al remanente. Si hablamos del 36, el porcentaje se le aplica al crédito fiscal únicamente. ¿Ya? Ahora, si ustedes leen el artículo 1 del Decreto Supremo 348, esa cuestión me dice, aplica la tasa del artículo 14 de la ley del IVA. Y esa tasa, el artículo 14 de la ley del IVA, por si acaso, es el 19%, ahí aparece. Entonces dice, el 19% se le aplicará a un remanente anterior, para que tengan ese cálculo en la mente. ¿Ya? Hay otro cálculo que hacer, eso no viene en la prueba por si acaso, ¿eh? Pero eso sí tienen que saberlo por cultura general. Una vez determinado el porcentaje, 59 puntos y algo, ese valor se le aplica entonces al crédito fiscal. Entonces acá vamos a buscar el crédito fiscal, los 75 millones que habíamos determinado al inicio. A ese valor le aplicamos el porcentaje y el monto que nos resulte es el monto posible de solicitar. Ahora, si el monto a pedir es mayor que el remanente, únicamente vamos a poder pedir solamente el remanente. ¿Cierto? Solamente el remanente. Si el monto a pedir es menor que el remanente, ¿qué vamos a poder pedir? El monto menor, no, ¿cierto? El monto a pedir. En esencia siempre se puede pedir el menor entre el resultado del cálculo de la devolución o el remanente. Es decir, si este remanente de acá es de 100 pesos y esta devolución al tiro del porcentaje al crédito, esta devolución, esto era 100 pesos, acuérdense, 100 pesos, y este cálculo aquí me da 120, ¿cuánto puedo pedir? 100 pesos. Solo los 100. Pero si esto sigue siendo 100 y el porcentaje que aquí me resulta me da 80, ¿cuánto puedo pedir? 80. Y tengo guardado 20 pesos de remanente para el mes siguiente. Y ahí se da esa situación que les digo yo. Cuando hacen el piso, como regala la liquidación y rebaja el remanente, igual da como... Claro, da lo mismo, matemáticamente da lo mismo. Lo hacemos acá. Recálculo del IVA. Recálculo del IVA. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos que el débito fiscal no cambia, en ningún caso cambia, el débito fiscal no cambia, pero el crédito fiscal cambia. ¿Y cómo cambia? El crédito fiscal que tenía inicialmente los 75 millones, parte de esos 75 puedo pedir plata. ¿Cuánto puedo pedir? 44. Entonces esos que los voy a pedir ya no son crédito fiscal, sino que va a ser una devolución directa, entre comillas. Entonces, si yo tengo 75 millones como crédito y puedo pedir 40, 30 me van a quedar o me van a seguir quedando como crédito. Y en ese caso, a un mismo nivel de débito fiscal, la liquidación de IVA es distinta. ¿Sí o no? Ahora tengo que pagar 18 millones. Pero entre lo que tengo que pagar y lo que puedo solicitar como devolución, me da que el tope a solicitar tiene que ser el remanente. ¿Preguntas? Este ejercicio es re simple, chiquillos, ¿eh? En la prueba de verdad que vienen 3 datos nada más para que ustedes hagan esto. Súper simple. ¿Preguntas? ¿No? ¿Elizabeth? ¿No? ¿Lo explicamos? Adelante. Chiquillos, Sí, la última parte, hasta aquí vamos bien, ¿no, Daniela? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Sí. Ya, lo que hay que hacer acá es... El cálculo de la devolución siempre es el porcentaje que nos dé. Ese porcentaje se lo vamos a aplicar exclusivamente al crédito fiscal, no al remanente. Ojo con eso.
75 millones. Y todo lo de 44. Este es el tema que puede generar confusión. Aquí lo que hay que hacer es lo mismo que el paso 1. Es decir, ¿cuál era mi débito fiscal? Los mismos 49 millones. Cálculo del IVA de las boletas y el IVA de las facturas, ambas nacionales. Le calculamos el 19% de ese valor neto. O bien me lo pueden checar bruto en todo caso. O sea, si me lo checan bruto, lo divido por 1.19, calculo el IVA. El problema no tiene que ser calcular el IVA. ¿Vale? El problema tal vez se va a originar en este procedimiento, que es lo que es de interés que quede claro. El débito fiscal, respecto al débito fiscal inicial, no cambia. Lo único que va a cambiar es el crédito fiscal que usted va a poder utilizar como crédito fiscal después de pedir la devolución. Porque usted puede pedir 44 millones de los 75 millones que era su crédito. Usted hace la diferencia de 75 menos los 44 y le queda ese valor como crédito a utilizar. Y en ese escenario, ¿cuál es mayor débito o crédito? Débito. Débito. Entonces, por orden natural, nos da una liquidación de IVA a pago. Y en ese escenario, como yo podía pedir 44 millones, pero tengo que pagar ahora, en este caso, 18 a los 18 millones, ¿cierto? O al revés lo que se hemos colocado acá. Solicitud previa, 44, le resto los 18 y me da los 25 que puedo pedir. ¿Ya? O tengo que pagar 18 como obligación, pero tengo a favor 44 y me siguen quedando a favor 25. Y esto es lo que puedo pedir. Pidiendo el remanente, ¿cierto? Se cubre esa obligación de pago. Exactamente, es la renta del crédito fiscal menos el monto que yo puedo solicitar. ¿Vale? Es como segregar el IVA en su totalidad. El IVA eran 70 millones, de esos 70, 30 sigue siendo IVA y 40 puedo solicitar. Dafne. No influye porque aquí lo que interesa son los resultados. Ojo con eso. O sea, da lo mismo en el caso de la proporcionalidad, lo mismo. O sea, ustedes pueden utilizar la mecánica que le enseñó el profe de IVA el año pasado. ¿Vale? Si esa mecánica la conservan y les es útil, ustedes la aplican y de una u otra manera tenemos que llegar a los resultados. ¿Ya? Es por esa razón que yo el sábado pasado les recalqué que aquí no es un tema de procedimiento. O sea, profe, si lo hice el tema como usted quería, no, porque no es como yo quiero. El servicio que le interesa, Janet, El resultado. el resultado. Y si el resultado no llegó, usted no le puede decir al servicio, yo me quedé hasta las 10 de la noche trabajando, me amanecí trabajando, porque el tema va a estar malo. Y él va a dictaminar que está mal y usted tiene que volver a hacer otro esfuerzo, otro análisis para llegar a un resultado razonable. ¿Vale? Buena pregunta en todo caso, Daf. Preguntas, chiquillos. Todas las preguntas de este tema porque este ejercicio entra en la prueba. La prueba hasta el momento sería el próximo lunes. Todavía no tengo la prueba impresa en todo eso. Ya no depende de mí. ¿Allá? ¿Tienen preguntas o no? Dice Leslie. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Tiene preguntas usted o no? ¿Sí? ¿No? ¿Alejandra? No hay asiento aquí. Esto no es contabilidad, ahí no hay asiento. Pero en todo caso, buena ¿Va a pedir analogía, porque esto centralización? también se puede contabilizar, acuérdense. Todo se puede contabilizar, ¿cierto? Ahí Paulina le está metiendo otro nivel más, ¿eh? Como que en la prueba debería haberle modificado. Se pide la contabilización. No, pero en el examen. Yo le escuché acento, ¿Está inventando cosas, profe? ¿Usted quiere ponerle los asientos? Pero este ejercicio es nuevo, o sea, partimos desde cero en este caso. Chiquillos, preguntas, dudas. Con eso, entre comillas, se nos acabaría la clase. ¿Lo va a subir? Pero, ¿Lo va a subir al ABA, profe? a colación, A ese. Pero este pareció lo que hicimos el sábado. Esto pareció lo que hicimos el sábado. sí, pero es que no está resuelto. Es que no está hecho.
Y ese no, Ese otro que tiene el... ese no lo mandamos. Sí. Sí, sí está en Ese el IVA ABA. exportador, pues ya lo tienen en solución. Pero solución está en el ABA la solución. Ahí está la solución. Su cuaderno. Mi cuaderno Sí, es porque si todo el fin de semana. Chiquillos, última ronda de preguntas de exportación. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Cuando yo estudio yo no me quiero. Yo escribo y no entiendo. Bueno, ya podemos sacar. ¿Ah? Ahí lo tiene usted en el cuadro, lo tomó, ¿no? No, te da. Constanza, ¿estamos listas? Ya. Ya, chiquillos, en el ABA, antes del ejercicio o antes de la guía maratón, estaba este ejercicio. ¿Cierto? Eso, pero como la maratón me pareció más atractiva porque tocaba más temas y de forma más pequeñita, acá tenemos un libro diario tipo prueba, ¿cierto? Con más compras, para que analicen. Lo importante, chiquillos, o sea, acá lo que vamos a hacer es que ustedes le den la clasificación, juntos le damos la clasificación y ustedes pueden avanzar solos. Porque la clasificación es el problema en este caso. Lo primero que hay que analizar es las compras de un contribuyente y para ese tienen que tener claro el giro del contribuyente, ¿cierto? Sí. Eso es una de las preguntas que siempre tenemos que tener clara. En este caso, el contribuyente se dedica a Transporte de pasajeros y transporte de carga. transporte de pasajeros, transporte de carga y además vendía algo más. ¿Cierto? Vendía productos, vendía camiones. ¿Cierto? Vendía camiones. Chiquillos, esta empresa se dedica, atención, al transporte de carga, al transporte de pasajeros y a la venta de productos. La primera compra que tienen es del 30 de marzo y el IVA que vamos a calcular es de marzo en todo caso. ¿Ya? Es de marzo. Lo primero que tenemos que analizar son las fechas. ¿Tenemos alguna fecha que fuera de marzo? Esa, 27 de ¿Cierto? Esto es una factura o es un documento factura. Factura. Entonces lo que vamos a ver con el tema de las compras es si es que alguien le da o no acuse de recibo. Ese tema igual lo conversamos en esta misma sala. Sí, igual era raro porque como que la compra del camión se había hecho el 12 de marzo y el flete se había hecho. Pero era otro camión. Acá dice, todas las facturas han sido recibidas al contado. ¿Esa nota me sirve o no me sirve? O sea, para que por tanto, no es necesario que alguien le vea acuse recibo. Eso es lo que quiere decir esa nota, ¿cierto? Todas las facturas han sido recibidas al contado, es decir, cuando la factura Quedan cae al inmediatamente en el contado, servicio. cae en el mismo periodo tributario en el cual se emite el documento. En consecuencia, esta factura de febrero que está en este libro de compras, para efectos de IVA no hay que considerarlo. O sea, ahí está. Está. Acá, contabilidad, a lo mejor la partimos contabilidad, pero la parte tributaria no la puede patear. ¿Ya? Acuérdense que una de las reglas que les dijo el profe Christopher es que el tributarista, en esencia, en su rol de tributarista, no puede meterse en la contabilidad. O sea, el tributarista, cuando hace renta, ¿dónde arregla todas las desviaciones, todos los errores? ¿Dónde los arregla? En el esquema de la renta líquida disponible. Si es a nivel de capital propio, en el esquema de capital propio. Ahí arregla todo, ¿cierto? Y el tributarista en IVA, en las consideraciones de compras o ventas. O sea, ¿qué es lo que tomo, qué es lo que no tomo? Yo no me meto en la contabilidad cuando juego el rol de tributarista. Ya, dicho eso, esa nota nos sirve entonces. Dice acá que se compró según factura del 30 de marzo repuesto de camiones. Esa factura sería un IVA al 100%, IVA uso común o IVA no recuperable. ¿Qué opina David? ¿Estamos conectados, no, David? Uso común. Estaba anotando lo que mencionaste. Perfecto. Ya, volvemos a hacer la pregunta entonces. La primera factura que ahí aparece, que es de repuestos de camiones y tiene un valor afecto de 1.300.000. El IVA de esa compra es 100% recuperable, es uso común o es IVA no recuperable. Le vamos a cambiar acá, neto en todo caso. Y neto no es lo mismo que afecta, ¿no?
A venta. Repuestos de camiones. ¿Qué opina David? Pienso que Escuchemos, chiquillos, escuchémonos. Yo digo que es 100%. ¿Y el motivo, David? uso común. porque Son repuestos de camiones trabajan con camiones. y trabaja con camiones. Y la actividad relacionada con los camiones es La renta. El transporte. claro, el transporte de carga, ¿cierto? Con los camiones, o la venta, perdón, transporte de carga de camiones, es afecto o exento. Exento. Afecto. Como la compra se destina a una actividad afecta, el IVA se puede recuperar en su totalidad. Ese es el criterio, chicos. Entonces ustedes aquí, el IVA de esta cuestión la van a colocar en 100%. Ustedes calculan el IVA y va en 100%. Después dice que con fecha 30 de marzo a otro proveedor se le compra el servicio de arreglo de la fachada, ¿cierto? Y hay que ver en todo caso las notas explicativas, en todo caso siempre entonces analiza las notas explicativas. Dice acá que la factura 5.100 y tanto, que es esta en todo caso, corresponde a un servicio de entretención para niños, ¿cierto? Y es arreglo de fachada, ¿cierto? O sea, a lo mejor a la fachada la pintaron con color o le pusieron un gato ahí y hicieron más atractiva la fachada, como para captar a los niños. Transporte de carga, esta cuestión, transporte de pasajeros, y además vendía productos. Servirá ese tema del el arreglo de la fachada como parte de los gastos. Ojo, ese es el análisis para ver si es que el IVA se puede utilizar o no. El gasto de la fachada se puede rebajar de la renta. ¿Qué dice el artículo 31 de la ley de la renta? O lo que sea necesario para generar la renta. ¿Cómo? Que sí por marketing. ¿Ya? Y acá dice que no. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Yo dije que no, porque no tiene relación con el giro, entonces sería un gasto rechazado. Sería un gasto rechazado al tiro. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice ahí atrás el público? La nota dice servicio de entretención para niños. Chiquillos, escuchémonos. ¿Qué dice Dafne? Corresponde al Escuchémonos, servicio de chiquillos. entretención para niños. Dafne, ¿qué dice? No dice como fiesta de Navidad para la empresa. Porque sería 50-50. Ahí dice para entretenimiento de Ya. los niños, ¿no? De niños. Claro. Pero una fiesta de la empresa. No es fiesta. No es fiesta. Se arregló la fachada, ¿cierto? 50 y 50. Ya, a eso es lo que hay que analizar. O sea, es de un camión, ¿cierto? Pero sería raro que un camión para niños, ¿sí o no? ¿Cierto? Si el camión está dando cómo jugar el niño en la fachada. Es de la empresa, ¿cierto? Es ornamentación de la empresa. Y la ornamentación de la empresa está aceptada como gasto. Hay una circular en particular, ¿sí o no? Que, si es que no me equivoco, es la circular 50, ¿ya? Del año 2021, que acepta los gastos necesarios de fidelización de clientes, por allá nombrado en el marketing, y también de ornamentación de la empresa. O sea, si tenemos una empresa y la tenemos toda cochina, toda mal pintada, ¿cierto? Como que nos llama la atención al cliente que venga, pero si arreglamos la empresa, Pero es que la eso nota sí tiene confunde un poco, relación. porque no dice ahí que es para arreglar la empresa. Claro, pero ahí es donde usted tiene que investigar. ¿Vale? Por eso la Por nota eso. igual. Pero fachada de niños. ¿Cómo? Si fuera del camión no es rechazado, porque estamos arreglándole algo al Servicio de camión. entretención para niños. Claro, si estamos arreglando el camión es un vehículo de trabajo, ¿cierto? Entonces gasto aceptado. Si arreglamos la empresa es un gasto necesario siempre y cuando sea un monto razonable. ¿Y acá cuál es el valor? ¿1.3 millones? ¿Será razonable eso? No, para una empresa es razonable, El ¿cierto? transporte de pasajero también decoró el furgón, le puso un sticker. Todo lo de pasajeros es no recuperable. Sí, pues, pero es un gasto aceptado. pues. Desde el punto de vista de la ley del IVA, sí, ¿cierto? Eso sí. La ley de la renta. De la ley de la renta, sí. Chiquillos, conclusión del tema entonces, 100% recuperable, uso común, no sabemos, ¿cierto? Uso común, ¿viste? No sabemos el destino porque dice fachada, pues si yo le estoy diciendo que es de la empresa, es para las dos actividades. Acuérdense, chiquillos, que en la auditoría hay que aplicar técnicas de auditoría. ¿Cuáles técnicas están viendo ustedes?
Sí, uso común. ¿Cuál? La revisión de los procesos. ¿Cierto? ¿La telefonía uso común? Equipo GPS para buses, 100% porque de la empresa. No, técnica de auditoría. Y los procesos, Ya. y las naves. Telefonía. Las nagas son importantes, chiquillos. ¿Eh? ¿Cuántas ¿A nagas dónde son? pongo? 300 y tanto. 10. 10. Los otros son las nías. No, ahí no quedan 200. Nagas, las nagas son 10 solamente. Se supone que éramos las 200 y algo de esa. Sí, pero esas son las NIAs, las normas internacionales de auditoría. Las otras son las NAGAs, las normas aceptadas, generalmente, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Son 10 que se dividen en 3 etapas: informe, ejecución y la planificación al principio, ¿cierto, Luis Carlos? Ya, chiquillos, telefonía, telefonía. Chiquillos, conectémonos acá. Telefonía, el IVA del servicio telefónico. Uso común. Uso común, sin lugar a dudas, uso común. Compra en Falabella, equipo GPS para buses. 100%. 100%. Buses. Buses, Ah, también. exento. El transporte. Importó un camión. Importó un camión. ¿La importación de un camión será para transportar pasajeros? No. Entonces, en ese caso es 100%. Agua. Uso común. Ya saben que los gastos generales son uso común. Se compró un vehículo sedán a Nissan en 30.500.000. Un pequeño vehículo, un City Car. No, porque no. 100% uso común. No recuperable. No recuperable. Pero un vehículo. No hay vehículo. ¿Viste? Y ahí pierdo hasta el IVA. Porque un vehículo es una empresa de camiones. Servicio aniversario de la empresa. ¿Tiene alguna nota esta cuestión de la parrillada, no? No, que era bailable. Si es con música se acepta, ¿cierto? No. Anota el dato. Está bien. Uso común. Uso común. Uso común. Sí, uso común. Uso común. ¿Cómo? De nuevo, más fuerte. De la anterior de la 3011, en las notas dice que es una minivan. Ya, vehículo sedán dice el tema y la nota explicativa, ¿cuál punto? El 3. La 311 dice que es un vehículo sedán y dice que es una minivan. Ya, acá tenemos una dicotomía. ¿Qué es lo que pesa más? La nota. ¿La nota o el detalle? En este caso, chiquillos, y en auditoría va a pesar más la nota explicativa, ¿ya? Porque el detalle es lo que escribe el digitador, ¿cierto? Y en ese caso lo que hay que hacer en la vida real, primera técnica, inspección ocular, verificación, recálculo. ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer. Al tiro ustedes, como en auditoría la muestra, esa factura tiene que estar dentro de su muestra cuando hablemos en auditoría. ¿Vale? Porque por un lado, la contabilidad dice que es sedán, rechazado. Por otro lado, la nota explicativa dice que es un minivan, transporte de pasajeros, ¿cierto? En todo caso también sería 0%, ¿cierto? Pero el tema está en el caso de la ley de la renta. Si es que se rechaza el gasto o no se rechaza el gasto. Entonces ahí el tema es factura en mano, ¿vale? Y la factura sigue el mismo tratamiento, ¿eh? Entonces la observación no cambia, pero sí tenemos que tener claro de que ¿qué pesa más? La nota explicativa, ¿ya? Porque si bien el efecto es el mismo, surtió el mismo efecto, dice cuestiones diferentes, porque no es lo mismo un vehículo que una minivan, Mejorar la glosa. ¿cierto? Eso sería un problema control interno, ¿eh? Déjame la factura. Servicio universal. Dice acá que hay un aniversario de la empresa, es decir, la empresa se fundó el 20 de marzo del año 1988 y cada 20 de marzo, ¿cierto?, celebra el aniversario.
Entonces acá hicieron una compra de una carnecita, la música y el servicio aniversario de la empresa. ¿Será aceptado el IVA, el gasto? ¿Cuál es el análisis? Gasto. A todos, incluye a todos los que Puede ser 100%. Pero como es Uso común. Como es aniversario de la empresa, vamos a suponer que en este caso fueron todos, ¿cierto? Y tenemos que tener una evidencia de ese tema. En ese caso, ¿el IVA será 100%, 0% o uso común? Uso común. Uso común, porque deberían ir todos los trabajadores. Los que- Profe, y si no van todos, ¿qué? Una cosa es que no vayan todos y otra cosa es que la fiesta esté abierta para todos. Si la fiesta está abierta para todos, Ah, pero si no está abierta para todos. ese es el tema. Asesoría contable, sí. Es su problema. Exactamente. No, pues te Claro. Asesoría contable. Ya, a ver si lo terminan. Franquicia general, factura de todas las operaciones seguidas. Ah, excelente acotación, ¿ah? Excelente acotación. No, no dice nada. Esos gastos de aniversario son 3,5 millones. Dijo que eran amarrete. Ahora dijo que son poquito. Entonces ese análisis hay que hacerlo en renta. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuántos son? Para ver si el gasto es proporcional. Porque si el gasto es excesivo, lo que excede de un monto razonable es rechazado. ¿Ya? Ojo, excelente acotación, ¿no? que va a depender de la... Siempre lo quiso decir. Sí, profe, pero sí, aunque haya cosas, igual. Luego se le No, dice mejor. Si tienen millones de porcentaje de alcohol, eso se va. 0%. 0%. Porque las fiestas en una empresa no se induce a la ebriedad. Ya, sí, sí, sí. 0%. Chiquillo, ojo con eso, ¿ah? Porque si 100%. La asesoría contable. si el gasto es excesivo, se rechaza la parte que sea en exceso. ¿ah? Entonces aquí hay que estimar más o menos cuánto se gastaría una empresa por trabajador en un almuerzo. Si hay almuerzo. ¿Cómo hizo ¿Cierto? revisar la de material? Si en esta empresa hubieran, si en esta empresa, No aplica. chiquillos, si en esta empresa hubieran 4 trabajadores, sería excesivo el monto, 500 lucas por cada uno. Entonces, Se fueron cocidos. Electricidad, uso común. la cotización. Claro. Petróleo 100. Claro, porque ahí uno cuando cotiza esta banquetería siempre El lado el contrario. monto por la cantidad de personas. Entonces uno calcula si hasta 100 lucas se entiende razonable. ¿Ya? Pero eso depende del sector también en todo caso. No hay un parámetro fijo, al igual que el sueldo empresarial. Esa cuestión no tiene un parámetro fijo. Ya, asesoría contable. El IVA de la asesoría contable. ¿O no tiene IVA No la aplica. asesoría contable? No, no tiene nota. Si no dice nada, Sí. tiene No aplica. IVA. Y además que aquí el documento, si es que no se dan cuenta, dice FEX. ¿Qué quiere decir que sea FEX? Factura exenta. Entonces lo que tenemos que verificar es que sea una factura exenta, ¿cierto? ¿Y tenemos alguna nota o no? No. ¿No? Ya. Ahí tenemos que sopesar si es que esta cuestión tiene validez. FEX, ¿no sería tiene una factura? Factura electrónica, factura exenta. Al ser factura exenta, se está suponiendo que ¿quién está emitiendo la asesoría? Una sociedad Una profesional. sociedad profesional. ¿Ya? Al decir entonces FEX acá lo vamos a tomar como sin IVA. No aplica clasificación porque no tiene. ¿Ya? Cuando No era tiene. una persona, sí aplicaba. Cuando es una persona, ¿cierto? Y emite una boleta, no hay IVA, hay retención. Cuando es una empresa distinta a una sociedad profesional, hay IVA. ¿Ya? ¿En eso? Entonces, en ese caso, lo pintamos en rojo porque no aplica para ninguno. Porque es exenta, no aplica para ninguno. Después acá se compra electricidad. La electricidad sería 100%. Uso común. Uso común, dice. Después se compra petróleo. Y dice acá, tenemos una factura, una nota, dice que esta cuestión se le compró a Shell y dice que el documento electrónico de Shell corresponde al consumo de combustible de todos los vehículos de la empresa, nota 4. 100%. Uso común, 100%, 0%. Uso común. Cuando usted no tenga claridad de cuánto se destina a una actividad y cuánto es a la otra, uso común. Es la forma más fácil de diagnosticar. Ezequiel. Creo que la factura de electricidad
Dice el detalle de electricidad, pero el emisario es una persona natural. Ya, Janet Onur, sí, ahí lo más probable, el root es una persona natural, electricidad, tenemos que ver si a lo mejor el servicio de electricidad, ¿cierto? Porque claro, no es una empresa que propicie electricidad. En este caso nos estamos guiando, excelente análisis en todo caso, nos estamos guiando por el concepto. El concepto, ¿se sabe a qué actividad va destinada? No, entonces es uso común. Pero si es electricidad seca no lo podría emitir esta persona, ¿cierto? Como que es poco común. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Pedir la factura. ¿Vale? Y ahí dictaminar. Y ahí podemos ver a lo mejor que es un servicio de electricidad, pero para los camiones. Un servicio de electricidad para los buses. O es luz que se cobró porque a lo mejor la empresa se le fue la luz y ellos le propiciaron luz. No tenemos idea de lo que pasó. Ahí lo que hay que pedir entonces es la factura, pero buen ojo, todas las columnas que están ahí en esencia se tienen que analizar. ¿Ya? Bien. Fletes, traslado de camión, uso común, 0%, no aplica. Exactamente, no va. ¿Cierto? No va. Entonces, esta queda fuera por el mes. Parrillada, el servicio de banquetería, el servicio de acá a usted le emiten una nota de crédito. La nota de crédito aumenta valor o rebaja valor. Rebaja o corrige una factura, ¿cierto? En este caso, siempre un documento accesorio, como lo es una nota de crédito o una nota de débito, siempre que esté en los plazos, va a tener el mismo tratamiento que la factura que lo origina. Entonces aquí, sin analizar nada, tal vez, parrillada, ¿dónde está la parrilla acá? ¿Dónde está? Ahí. El tema fue uso común. El tema va a ser el uso común. Pero negativo en todo caso, porque una nota de crédito rebaja valor. Ya nos va a bajar el IVA de uso común. Y el Nissan, el tema fue 0%, usted le pone 0%. Entonces ya con ese diagrama, chiquillos, ahí parece como una especie de matriz de riesgo, Justo utilizamos los colores amarillo y rojo. Chiquillos, ahí ustedes tienen que ser capaces de determinar, porque lo que viene ahora es hacer el resumen de ese tema, calcular el débito fiscal y calcular la proporcionalidad. Quedan exactamente 18 minutos, entonces de más yo creo que alcance, ¿cierto? Traten de trabajar en algo, avancen, dialoguen. Ese es el tema que puede generar mayor complejidad. Lo que hay que analizar son las fechas importantes, qué documento entra, qué documento no entra. Hay que analizar también, ¿cierto?, las notas explicativas, que son las que van a tener el poder, ¿ya? O que van a tener mayor peso de prueba en todo caso. Y evidentemente el detalle, o sea, de qué se trata la cuestión. Dicho eso, trabajen, chiquillos. ¿Ya? Métanle los dedos a la calculadora. ¿Cómo? Claro, sí, porque si nos enfocamos en color, 247. Esto lo editamos y lo enviamos juntos. Sí, po. Sí. 247. Siempre sábado, hasta este momento, sábado sí o sí seguimos repasando, ¿ya? Seguimos repasando. Sí, porque el tema lo voy a hacer que sea el próximo lunes. Ya, si no el próximo lunes se nos corre sí o sí para el sábado. Porque no puede pasar a la semana 13. ¿Cómo? ¿Los tiene todos resueltos? No, le pregunto. Haga los que no tiene resuelto. Que se me acabaron los ejercicios, chiquillos, ustedes me exprimen, no tengo más ejercicios. Como sugerencia, este ejercicio en todo caso, este ejercicio no sé si se les hace familiar. Este ejercicio no es mío. Este ejercicio no es del profe Christopher, es del ABA de IVA. Entonces yo lo pesqué, le coloqué unas notas y es lo mismo en todo caso. Entonces como dato, vayan a utilizar los ejercicios de IVA del profe sacar el IVA y sacar el si es lo mismo, proporcionalidad es exactamente la misma.
Dígame. Venga usted. Bueno. ¿Qué pasa? Ah, pero si estaban los montes, yo los tengo. Yo no los tengo. Están aquí, mira. No sé qué pasó, pero. ¿Usted tampoco lo tiene, profe? Profe, ¿puede subir un poquito? Solamente sacar una foto. El afecto venía. Pongamos al principio acá. Gracias. A ver, damos. Igual que yo, ¿eh? Está exento efecto. Había ocultado unas cosas. Porque era otra parte que hacerla. La grabaste, pero tú igual la ocultaste. ¿Y por qué te aparece A, B, C, D? A, B, C, D. Pero mira. Ah, porque yo la vi. Sí, bueno, a mí yo había eliminado. Hizo lo mismo que hice yo, o sea, siguió los pasos al pie de la derecha a la derecha, porque igual lo eliminé. Uy, me hace falta el Excel. $15 millones. ¿Qué dice la nota? Corresponde a facturación por transporte carretera por acumulador. ¿Cuánto te da? Porque usted tiene que aprender